Tiempo de presentar a nuestra próxima invitada. Se trata de la doctora María Laura Postiglione. Ella es parte de un comité que está trabajando contra la discriminación en nuestra provincia. Y cuando hablamos de discriminación no sabemos diferenciar realmente a qué se refieren, porque a diario, quién más, quién menos tiene situaciones cercanas donde la discriminación y hasta el bullying, que a veces por ahí tiene una línea muy finita, también pasa por esa palabra. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias a vos. ¿De qué se trata este trabajo que están realizando desde el gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Derechos Humanos con respecto al Plan Provincial contra la Discriminación? Sí, esto fue una ley que se aprobó en la legislatura provincial en el año 2022, la ley 8350, que obliga a todos los agentes de las áreas del Estado, de los tres poderes, a capacitarse en prevención de la discriminación y en derechos humanos. Así que bueno, a raíz de ahí, de esa ley, es parecida a la ley Micaela, para que tengamos una idea, que es bastante más conocida. La ley esta lo que hace es obligar, entonces, como decía, a la formación. Lo que se busca es tratar de brindar las herramientas básicas a todo el personal que se desempeña en la administración pública de todas las áreas en discriminación, con el fin de evitar, prevenir que existan estos casos, y en el caso puntual donde se dé alguna situación, que se sepa cómo actuar, a dónde acudir y que se den las herramientas, ¿no es cierto?, necesarias para abordar como corresponde el tema. Ahora, ustedes han hecho un relevamiento, sí, donde han podido detectar estas situaciones, la gente ha podido manifestar que existe esto dentro de la administración pública. Antes de la ley, lo que teníamos eran datos brindados por el INADI, que es la única institución, digamos, que tenía monitoreado, digamos, la situación de discriminación en nuestra provincia. Con denuncia previa. Las denuncias que hay, Salta estaba en la segunda provincia con mayor cantidad de denuncias por discriminación, y acá tengamos en cuenta una realidad, y por esto un poco lo dio origen, ¿no?, a esta ley, a la necesidad de formar a la administración pública. Salta tiene un 6,6% de población de pueblos originarios, tenemos una gran cantidad de población provenientes ya de segunda y tercera generación de migrantes, sobre todo de países limítrofes. Tenemos, digamos, una diversidad cultural, ¿no es cierto?, que no es... Nuestra formación, digamos, como provincia no es el estereotipo del argentino europeo, como siempre hemos leído en los libros y como siempre se ha construido, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos se viene observando y se viene visibilizando que la argentinidad no responde necesariamente a ese estereotipo, y bueno, creo que a partir de ahí surge todo esto, ¿no? Por otra parte, también en los últimos años ha sido innegable el avance con lo que son los derechos de las mujeres, de la población LGTBIQ. Entonces, todo esto también ha generado una mayor denuncia, una mayor, digamos, poner en conocimiento a las autoridades de posibles situaciones de discriminación. Y en Salta, puntualmente, del mapa nacional del INADI 2019 nos indicaba que la mayor discriminación se señalaba por color de piel, por aspecto físico y por género. Entonces, bueno, a raíz de ahí es como que decimos, bueno, nosotros mismos nos estamos discriminando, porque cómo es la formación de nuestra sociedad, cómo es la diversidad presente en nuestro territorio. Y bueno, un poco de ahí surge toda esta idea. ¿Y qué han podido relevar como resultado de eso? Nosotros, a partir del año 2023, ya en enero, hemos diseñado este plan provincial a través de la Secretaria de Derechos Humanos, que es la doctora Mariana Reyes, y la primera acción que hicimos en febrero fue un relevamiento interno de la administración. Nosotros queríamos ir a preguntarle a las personas que hoy se desempeñan en la administración pública provincial qué conocimientos previos tenían sobre esto, si alguna vez habían visto casos, qué habían hecho, si habían visto algún caso. Y bueno, realmente lo que indagamos fueron 300 casos en distintos organismos, todos muy diversos de la administración pública. Vimos que hay conocimientos que tienen que ver con el sentido común. Muchas personas refieren no haber sufrido nunca una discriminación, pero después sí ponían que sí, pero no querían poner por qué motivo. Se hizo la encuesta de carácter anónimo. Muchos plantearon, la mayoría planteó que era necesario formarse en estos temas,
Así que eso también es otra pauta muy interesante. Después lo que hemos visto es que muchos hablan desde pretender quizás ayudar a una persona que ha sido víctima, pero no cuentan con las herramientas suficientes. Entonces un poco también la idea de este plan es capacitar, pero también, como yo dije al principio, brindar, digamos, las herramientas para poder abordar estos casos como corresponde. Ustedes también están trabajando con respecto a la situación que tienen las personas privadas de libertad con respecto a algunos derechos. ¿Qué se reporta al área? ¿Qué es lo que reporta aquel recluso como necesidad? En general, nosotros a veces hacemos visitas tanto a las alcaldías como a las unidades penitenciarias como Secretaría de Derechos Humanos, y también es frecuente recibir, digamos, pedidos puntuales, ya sea de las propias personas en contexto de encierro o de sus familiares. En general, ¿lo hacen en la Secretaría porque no encuentran respuesta en la justicia o porque ya agotaron la vía judicial? Me parece que se da un poco de las dos cosas. A veces lo que hay son demoras. O sea, no es que no le da una respuesta, pero la respuesta llega a veces con mucha demora y bueno, obviamente, entendiendo la situación de la persona que está privada de su libertad, bueno, seguramente sea inminente que requieren una respuesta. Tratamos de agilizar en coordinación y en articulación con las defensorías oficiales. ¿Están pudiendo trabajar? Sí, se hacen los pedidos, digamos, que nos llegan y tratamos de que esto se agilice, sobre todo cuando hay situaciones de personas que están con los requisitos para obtener los beneficios, por ejemplo, de prisión domiciliaria o de libertad condicional. Entonces, bueno, también entendiendo que estamos en una situación de emergencia carcelaria, creo que ya este es el tercer año, es inminente, digamos, la necesidad de tratar de que las personas que puedan y que estén en condiciones, porque la ley así lo permite, de estar en su domicilio cumpliendo su prisión domiciliaria, que puedan hacerlo. También otro aspecto muy frecuente es el pedido de trámite de turnos para salud, de distintos tópicos, digamos, que a veces el servicio penitenciario, si bien tiene su área de salud y tienen, digamos, distintas especialidades dentro de las unidades, a veces esto no logra cubrir la gran demanda que hay, y sobre todo cuando son especialidades muy puntuales, generalmente se atienden ya sea en el Hospital San Bernardo, Doña Tibia o Milagro, así que eso también tratamos de colaborar para que se le agilice la atención. Ahora, ¿cuál es la injerencia que tiene la Secretaría de Derechos Humanos cuando hablamos de contextos de encierro superpoblados, con una infraestructura que no es acorde y con condiciones intramuros que son denunciadas constantemente hasta por el Comité contra la Tortura, el Comité de la Discriminación y demás, de condiciones insalubres detrás de las rejas? Mira, nosotros nunca bajamos los brazos, sabemos cuál es la realidad porque ¿Es compatible que la Secretaría de Derechos Humanos sea parte de un gobierno que debe responder a eso? La Secretaría de Derechos Humanos es parte del Ejecutivo y en tal carácter, obviamente llevamos adelante todas las acciones que están dentro de nuestra área de competencia. Entre ellas estamos participando activamente de lo que es el Consejo Consultivo contra la Tortura, que se formó hace relativamente poco. Estamos ya en la segunda reunión recién, con participación del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la universidad, también de distintos organismos de derechos humanos, así que estamos haciendo una labor mancomunada, tratando de agilizar todo tipo de acciones puntuales y estructurales, porque también, digamos, uno de los temas que tiene que ver con la superpoblación quizás es personas que estén en situación de tener su prisión domiciliaria y porque hay una demora no las están teniendo. Entonces, ¿eso se tiene contabilizado o no? Quizás cuántas personas estarían en condiciones. No lo tengo en este momento. Y además es algo dinámico. A veces tiene que ver con su situación de salud, a veces tiene que ver con tener hijos, hijas pequeños a cargo. Depende de varios factores. Perdón. Entonces, como te decía,
a veces son cuestiones estructurales y a veces son cuestiones de agilidad de procesos puntuales que se pueden realizar desde la Secretaría, y de hecho, bueno, no es nuestra única función. Tenemos, como te dije, el Plan contra la Discriminación, tenemos actividades de promoción de los derechos humanos, estamos haciendo un trabajo muy profundo en Santa Victoria Este, con comunidades, así que bueno, eso es como... Hay muchas tareas. Ahora, volviendo al tema de las cárceles, ¿cree que lo más próximo a solucionar sería el trato a las personas privadas de libertad? Y ahí estaríamos hablando del recurso humano que tiene el gobierno en el área correspondiente para el tratamiento. Es una parte muy importante el trabajo con el servicio penitenciario. De hecho, una parte no muy grande porque son muchos agentes, la verdad. Vamos de a poco, ya se han capacitado en el Plan Provincial contra la Discriminación y ahora estamos en conjunto en el Consejo Consultivo y también con la UPATECO, que bueno, recién estuvo presente, tratando de organizar alguna diplomatura o algunos estudios superiores que permitan, digamos, a los agentes penitenciarios formarse en una visión que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, que tiene que ver con una visión más que, si se quiere, digamos, como gestores del Estado desde esta perspectiva que te digo. Bueno, son los avances, como te digo, que se están tratando de hacer desde la Secretaría y en conjunto con otros organismos. ¿Se puede tener una presencia activa cuando la gente habla, por ejemplo, suceden situaciones de vulnerabilidad, que le puede ocurrir a un niño, a un adulto o a un anciano? Y uno dice, ¿dónde están los derechos humanos, no? Porque vemos situaciones a diario donde en las distintas situaciones etarias la gente pasa por condiciones que no son humanas. Mira, nosotros todos los días recibimos pedidos de todo tipo. ¿Cómo se hace para estar en todos lados? Y tratamos de gestionarlos con la urgencia que el caso amerita, porque a veces no son cuestiones urgentes, a veces sí lo son. La verdad que las personas siempre llevan una respuesta, siempre estamos atendiendo todo el equipo de la Secretaría. Somos 4 abogados o 5 abogados, si no me equivoco. Estamos atendiendo pedidos puntuales de temas vinculados a la salud, a la educación, bueno, casos de todo tipo que se tratan de gestionar a veces en áreas que no somos nosotros, ¿no es cierto? A veces hacemos a trabajos en conjunto con el área de asistencia crítica, con las defensorías oficiales. Se tocan derechos que son inherentes a distintas áreas, digamos. Tal cual, pero bueno, vienen a derechos humanos justamente para que nosotros también desde la Secretaría podamos, digamos, darle esa ayuda, ese acompañamiento para que puedan, digamos, solucionar o dar una respuesta desde las distintas áreas. Incluso a veces son cuestiones municipales o en el interior también, y tratamos de acompañar a esas personas que han sufrido una vulneración. Como te digo, bueno, los temas son diversos, pero tratamos siempre de estar acompañando y dando algún tipo de respuesta. ¿A dónde se puede recurrir si alguien tiene alguna situación difícil y que no sabe por dónde encauzarla? Lo más rápido creo que es buscarnos en Derechos Humanos Salta en Facebook y en Instagram, que es creo que lo que más maneja a la gente. Nosotros estamos en Santiago del Estero 2291, segundo piso, en la Secretaría de Derechos Humanos, que se pueden apersonar y ahí serán recibidos por nuestro equipo, por mí misma también. Y también, bueno, por, como les digo, redes sociales, por nuestro correo electrónico, que es secretariadedhhsalta@gmail.com. Ahora, cuando hablamos de derechos de mujeres en situación vulnerable, usted ha trabajado muchísimos años en esto y seguimos viendo situaciones donde realmente terminan con la vida de las mujeres. ¿Se ha logrado hacer un trabajo mancomunado que tenga resultados en el tiempo? Tenemos un observatorio que solo hace números, no vemos resultados en el campo, en terreno. ¿Usted cree ahora en esta área que se puede lograr eso para realmente ver resultados? Mira, creo que algunos resultados se ven. Porque a veces hasta nos cuestionamos como medios si damos a conocer o no cierta información por cómo se replican los casos después de un hecho de violencia. El tema es que los hechos se visibilicen, que se hable de violencia, que se hable de estas situaciones, pero que también haya un Estado que pueda dar respuesta.
me parece que es la contracara. Yo siempre hace muchos años decía, bueno, tanto se hace la promoción de la denunciar, y cuando alguien va y hace una denuncia quizás está más vulnerable aún. No logra, entonces me parece que está bueno cuando el Estado da la respuesta una vez que la persona fue, se animó o llegó el caso hasta el Estado, ya sea dentro de lo que es el Poder Judicial, el Ejecutivo. De las personas, de todos modos, nosotros hacemos esas distinciones, a veces no se tiene muy en claro quién es quién o qué funciones o facultades tiene cada uno. Lo que sí me parece importante es seguir dando el mensaje de que el Estado tiene que estar presente, el Estado es un actor central en la vida, más allá de todas las discusiones que hoy se están dando alrededor de Estado sí, Estado no, Estado mínimo. Me parece que el Estado es el único actor, digamos, que tiene el peso y la posibilidad. Exactamente, entonces hay que fortalecerlo, hay que dar la respuesta que la gente pide, tiene que estar presente frente a situaciones de vulneración de derechos en todas sus áreas. Siempre, yo lo dije siempre y hoy vuelvo a repetir, es fundamental la articulación entre las distintas áreas, ¿viste? No vaya para allá, vaya, acá no es. Digamos, ese tipo de respuestas nosotros desde Derechos Humanos tratamos de no darlas porque la persona a veces se termina confundiendo, ¿no? Y cansando de ir a contar sus dolencias. Entonces siempre tratar de hacer las derivaciones en persona o por escrito para que si hay una derivación que se mande a la persona para que obtenga una respuesta, digamos, adecuada. Así que bueno, me parece que en esto que vos me preguntás, creo que sí han habido muchos avances de un tiempo a esta parte. Quizás pero sin en embargo, algún punto se amesetó. Primeros en las estadísticas. Bueno, sí, eso es innegable, pero bueno, me parece que hay que seguir trabajando, redoblar los esfuerzos. A veces cambian las personas que están a cargo de las distintas áreas, pero esto no tiene que implicar un retroceso, al contrario, me parece que es lo que siempre hay que sumar, porque tenemos que aprender de lo que se viene haciendo, de lo que se hizo mal, de lo que se hizo bien y seguir adelante. Doctora Laura Postiglione, gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos. Hacemos nuestra última pausa, ya volvemos.